La película comienza en la fuertemente vigilada frontera de Colombia. Un camión de carga que aparentaba transportar mercancía común cruzó un retén sin problemas. Ya a salvo, reveló su verdadera carga, un estadounidense llamado Chris Chaney. Los contrabandistas que lo habían pasado quisieron sacarle más dinero, pero Chris, que ya había pagado un alto precio por el cruce, se negó. Pese a estar en inferioridad numérica frente a dos hombres armados, los neutralizó con eficacia contundente y salió de allí. Tras librarse de ellos, su objetivo comenzó a delinearse. Visitó la tumba de una mujer a la que había amado, con una determinación fría en la mirada. Luego se dirigió a una mansión lujosa y empezó a vigilar a una adolescente llamada Elisa, hija de Vicente, un poderoso jefe de cartel que dominaba el mercado negro con mano férrea. A pesar de su reputación, Vicente era un padre afectuoso y sobreprotector desde la muerte de su esposa, 15 años atrás. En otro punto de la ciudad, surgió una amenaza aún más caótica. En una pastelería a punto de cerrar, un cliente que llevaba rato con un solo pedazo de pastel se negó a irse. Cuando la dependienta le pidió amablemente que se retirara, su actitud cambió de silenciosa a amenazante. Mostró que su mano izquierda era una prótesis con un mecanismo oculto. Bajo ella llevaba un cuchillo. Obligó a la asustada trabajadora a probar el pastel mientras la intimidaba. En ese momento entró una policía de casualidad, desenfundó y lo conminó a salir. Tras abandonar el local, la agente ofreció llevar a la pastelera a casa. Ya dentro del vehículo, el hombre apareció desde el asiento trasero y las atacó. Ninguna de las dos sobrevivió. Se trataba de El Corvo, un sicario célebre por su crueldad. A la mañana siguiente, Elisa fue llevada a la escuela con dos de los mejores guardaespaldas de Vicente. En un semáforo, un aparente indigente se acercó pidiendo monedas. Al ser ignorado, golpeó el retrovisor. Los escoltas bajaron para corregirlo, pero lo subestimaron. El vagabundo era Chris disfrazado. En segundos redujo a ambos y, cuando Elisa intentó huir, la alcanzó y logró secuestrarla a plena luz del día. La noticia del secuestro llegó a Vicente ese mismo día. Fuera de sí, descargó su ira contra los guardaespaldas que habían fallado y activó toda su red criminal. Ofreció una enorme recompensa por la captura del responsable, dispuesto a pagar lo que fuera por recuperar a su hija. Chris condujo hasta un bosque apartado y dejó salir a Elisa del maletero. Ella intentó escapar, pero él no actuaba como un secuestrador al uso, se mostró sereno y sin intención de lastimarla. Explicó que había sido amigo de su madre y antiguo socio cercano de Vicente. Afirmó que, antes de morir, la madre le hizo prometer que apartaría a Elisa del mundo del cartel. La chica no le creyó. Para demostrar buena fe, Chris le entregó su pistola. Ella se la apuntó y exigió volver a casa. Él condujo fuera de la ciudad y, cuando Elisa apretó el gatillo, solo sonó un clic. El arma estaba descargada. Más tarde, en una gasolinera, Elisa vio su oportunidad. Salió corriendo y pidió ayuda. 4 jóvenes intentaron detener a Chris, pero él los neutralizó con rapidez. Aún así, Elisa alcanzó un teléfono público y llamó a Vicente. Antes de decir su ubicación, Chris llegó y la interrumpió. Para evitar otro escape, le ató las manos. Durante el trayecto, las insistentes quejas de Elisa lo empujaron a revelar la verdad. No era solo amigo de su madre, era su padre biológico. Habían sido pareja 15 años atrás, pero un incidente lo llevó a prisión durante toda la infancia de ella. Elisa quedó en shock. El hombre al que conocía como su padre no tenía vínculo de sangre. En la mansión, Vicente ordenó a su mano derecha, Nick, duplicar la recompensa. Pero la lealtad de Nick era dudosa. En secreto llamó a El Corvo para avisarle de que la hija de Vicente estaba en juego. Sus movimientos sugerían planes propios. Mientras tanto, Chris llevó a Elisa a un diner para almorzar. Ella pidió saber más de su madre. Chris habló del vínculo que tuvieron y lanzó otra revelación. Su muerte no fue un accidente, sino obra de hombres de Vicente. Elisa no lo aceptó. No podía conciliar la imagen del padre cariñoso con la de un asesino. La conversación se interrumpió cuando un grupo de mafiosos, hombres de Vicente atraídos por la recompensa, irrumpió y atacó a Chris. En el caos, Elisa fue capturada y llevada ante un líder aliado conocido como el Jefe. Este llamó a Vicente y pasó a Elisa al teléfono. Ella lo encaró por la muerte de su madre, dejándolo desconcertado, sobre todo cuando mencionó el nombre de Chris. No hubo tiempo para respuestas. El Corvo irrumpió con su gente y desató una incursión letal. En medio del desorden, Elisa logró escapar, tomó un arma y alcanzó a herir al Corvo para frenar su avance. Chris llegó al lugar y se enfrentó al sicario del brazo cuchillo. Aún con una sola mano funcional, el poder del Corvo era enorme y parecía centrado en capturar a Elisa más que en pelear con Chris. Lo superó con facilidad.
pero la joven intervino con decisión, subió a un coche y lo lanzó contra el agresor, permitiendo que Chris se recuperara y escaparan juntos. Conduciendo lejos, Elisa exigió la verdad completa. Chris explicó que, años atrás, él, la madre de Elisa y Vicente eran un trío inseparable de ladrones. Cuando ella quedó embarazada, Vicente vio su oportunidad, organizó un último gran golpe y tendió una trampa para que Chris cargara con la culpa. Así se quedó con el botín y con la mujer que deseaba, mientras Chris iba a prisión. Por primera vez, la historia de traiciones y codicia empezó a encajar para Elisa. Al detenerse a descansar, Chris le contó que el collar de diamantes que siempre llevaba fue un regalo suyo cuando era bebé. Eligió diamantes para que creciera fuerte. Recordó la última visita de su madre en prisión, cuando le confesó lo infeliz que era con Vicente y el miedo que sentía por el futuro de su hija en el mundo del cartel. Le hizo prometer que, si algo le ocurría, algún día la sacaría de allí. Insistió en que su muerte no fue accidental. Mientras tanto, Vicente llegó al escenario de la incursión anterior y encontró a sus hombres abatidos y a su hija desaparecida. Lo más inquietante fue ver a El Corvo, un espectro de su pasado, erguido en medio del desastre. Esa noche, Chris intentó robar un coche para sacar a Elisa del país. Ella se negó, no confiaba del todo y no quería abandonar el único hogar que conocía. En plena discusión, apareció el dueño del vehículo. Mientras Chris intentaba intimidarlo, Elisa aprovechó, se pasó al asiento del conductor y se marchó. Fue directo a un teléfono público para pedir ayuda a Vicente, pero El Corvo la localizó. Chris llegó a tiempo para interponerse, aunque el sicario sorprendió a ambos y los redujo. Con Chris y Elisa atados, El Corvo empezó a presionar a Chris para saber su identidad. En un arrebato de valentía, Elisa reconoció que él era su padre. La confesión encendió un destello de triunfo en Chris, incluso herido. Para El Corvo solo fue combustible, siguió golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Al día siguiente, Vicente encontró a Chris colgado de un árbol por obra del Corvo, vivo apenas gracias a un precario apoyo. Ver a aquel hombre de su pasado lo llenó de rabia. Afirmó que Elisa era su hija ahora y que Chris jamás podría cuidarla. En un impulso, retiró el soporte y lo dejó al borde del colapso. Segundos después recapacitó, quizá él era la única opción para recuperar a la joven. Lo cortó y lo bajó. Unidos por el amor a Elisa y separados por un rencor profundo, ambos se vieron forzados a una alianza incómoda. En el camino al encuentro, Vicente admitió que años atrás se había incriminado a Chris, pero aseguró no ser el responsable directo de la muerte de la madre de Elisa. Juró que, aunque no fuera su hija biológica, la había amado como propia. La tensa tregua se quebró con una llamada del Corvo. Ofrecía liberar a la chica tras reunirse con ambos. Durante la llamada se reveló la traición final. El Corvo había estado trabajando con Nick para derrocar el cartel. Helado de furia, Vicente colgó y ejecutó de inmediato al traidor. De nuevo en marcha, Vicente relató su historia con el Corvo. Lo había contratado para negocios turbios, pero sus tendencias crueles se volvieron un lastre. Intentó deshacerse de él encadenándolo y arrojándolo a una máquina trituradora. El Corvo sobrevivió amputándose la mano y eliminando a los hombres de Vicente. Desde entonces buscaba venganza. Llegaron a una enorme fábrica abandonada. Chris, Vicente y dos guardaespaldas se separaron para buscar a Elisa. Vicente halló a sus hombres ya caídos. El Corvo lo recibió con calma y lo condujo a una visión aterradora. Elisa estaba encadenada a una cinta que avanzaba lentamente hacia la misma máquina trituradora. En un giro retorcido, señaló una sierra y sugirió que podía salvarla si lograba cortar las cadenas, o algo más. Vicente, sin dudar, subió a la estructura e intentó romper los eslabones, pero eran demasiado gruesos. Al comprender que la única forma de detener la máquina quizá implicara un sacrificio, se preparó para trabar los engranajes con su propio cuerpo. No soportaba la idea de dañar el brazo de su hija. Mientras Vicente luchaba por salvar a Elisa, Chris se enfrentaba a El Corvo en un duelo final. En medio del combate, el sicario confesó que él había acabado con la vida de la madre de Elisa por encargo de Vicente, y que se cedió con una crueldad que luego generó la ruptura definitiva entre ambos. Aquello desató en Chris una furia imparable, pero El Corvo logró herirlo con un arma blanca y lo dejó fuera de combate. Con Chris malherido, El Corvo arrastró a Vicente hasta Elisa y lo forzó a confesar. Entre lágrimas, Vicente admitió que había ordenado el crimen por celos y que Chris era el verdadero padre biológico. Cuando Elisa estaba a centímetros de los engranajes, Chris, en un último acto de lucidez, le indicó que arrojara su collar de diamantes a la máquina. La dureza de las piedras bastó para atascar el mecanismo y detener la cinta a tiempo. El Corvo se volvió para empujar a Chris desde lo alto. En ese instante, Vicente vio su única oportunidad de redención. Se abalanzó y empujó al Corvo, cayendo ambos al vacío.
Con su sacrificio salvó a Chris y a la joven a la que, pese a todo, había amado. Después, Elisa rompió en llanto, atrapada entre el afecto y la traición por el hombre que la crió. Chris apenas se sostenía, al borde del colapso. Tiempo después, Elisa visitó la tumba de su madre y dejó flores. No estaba sola, Chris la acompañó, recuperado de sus heridas. En esa calma, ella lo miró y, por primera vez, lo llamó padre. La historia cerró con una nota inquietante. De vuelta en la fábrica, el cuerpo del Corvo, que yacía junto al de Vicente, había desaparecido. Fin de la película.